Todo septiembre la donas al 2x1. Mr. Donut presenta. A ver, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. 3 personas nos acompañan esta mañana para hablar precisamente sobre los primeros 100 días de gobierno de Salvador Sánchez Serén, los primeros 100 días de gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Algunos dicen 5 años más 100 días, ¿no? Son los que hay que evaluar. Pero bueno, a ver, un ex ministro de Seguridad está con nosotros, Francisco Bertrán Galindo, y le he puesto a 2 excomandantes. ¿Qué tal eso? ¿Ah? ¿Cómo está la cosa? 2 excomandantes del FBLN, pero bueno, con pensamiento, 2 excomandantes con pensamiento muy pragmático, diverso, no necesariamente, ¿no? Está nervioso el chico. ¿Está nervioso, chicos? Bienvenido, Dagoberto, también. Y Juan Ramón Medrano, un gusto tenerles aquí en los estudios para conversar con ustedes. Buenos días. Francisco Bertrán Galindo, ¿cómo, cuando aterrizaron ya los primeros 100 días, se sentó, me imagino usted, y hizo un ejercicio, ¿no? A ver, vamos a evaluar cómo va caminando este gobierno, cómo se perfila este gobierno. Sé que el perfil de los de ustedes es para hablar más de seguridad pública, pero también quiero escuchar una opinión así más global, ¿no? De cómo se está viendo el comportamiento de este gobierno, cómo se está dibujando, cómo se ha dibujado este gobierno en los primeros 100 días. Bueno, en términos generales yo pensaría que en 100 días hemos visto como 2 momentos. Un momento que fue muy esperanzador cuando después del discurso del presidente habla de un diálogo, habla de que se va a poner al frente de labores estratégicas como el tema de la seguridad ciudadana, y eso genera una expectativa positiva bien importante. Luego, desafortunadamente, desde finales del gobierno del presidente Funes queda esa mina de los impuestos, a lo cual el presidente Sánchez continúa profundizando en cuanto a la necesidad. Y ahí se genera un manejo desafortunado del problema. Porque un poco pareciera que se quiso seguir la mecánica del diálogo de cuando el presidente Funes, que era juntémonos a hablar de lo que yo te propongo, pero no te cedo nada porque lo que quiero es convencerte. Y si no te convenzo, igual hago lo que voy a hacer. Que fue al final lo que pasó. Entonces eso creo yo que fue desafortunado porque no es por el tema en sí de los impuestos, sino que minó, digamos, el ambiente de confianza que se había creado. Entonces hubo como una reacción generalizada de los sectores que estaban en oposición como para decir, ah no, entonces estamos en lo mismo de antes. Eso le hizo mucho daño. Y en materia concreta de seguridad, lo que pasa, como yo lo veo, es que uno suponía que bien que mal, si no es exactamente una continuidad, pero por lo menos los oficiales de policía sí estaban en policía y tenían cargos de mandos importantes. El ministro venía de ser jefe de la Comisión de Seguridad, o sea que uno suponía que al menos los aspectos tácticos y los estratégicos en lo fundamental estaban claros. Al parecer esto no fue así. Entonces lo que hemos visto es un planteamiento conceptual que no se conoce mucho. Yo conozco algunos lineamientos por algunos de los miembros del Consejo, que me parecen que están bien pensados, pero que, dada la urgencia que tiene el país de sentir que tiene un Estado que lo protege, el hecho que no actúe el Estado mandando ese tipo de señales que esperan los ciudadanos es un problema de ansiedad. Eso genera en los ciudadanos aquella cuestión de, bueno, ¿y dónde está el Estado? Y esas señales podrían ser, como propusieron algunas personas el día de ayer, el ejército en las calles, que ya entiendo que está, o qué tipo de señales deberían de haberse dado en esos primeros 100 días. Es decir, yo creo que se pudo hacer mucho con lo que se ha hecho comunicacionalmente. Estoy hablando comunicacionalmente. El tema de la policía comunitaria, por ejemplo. La policía comunitaria, yo entendería que se ha planteado como una especie de un nombre eufemista para una policía territorial. Si le hubieran llamado policía territorial, hubiera generado quizás una expectativa más de confianza, pero si le llamo policía comunitaria, da la sensación que está planteando una lógica que es conceptualmente correcta en términos de una sociedad en paz, pero es incorrecta en los territorios que controla la pandilla. Entonces, la población que vive en territorio de pandilla no siente que la policía comunitaria va a ser una solución para ellos, ¿verdad?
Entonces yo creo que el matiz del discurso también es algo que no se ha hecho bien. Dagoberto, la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la lectura que estás haciendo de estos primeros 100 días? ¿Cómo se dibuja este gobierno o se está dibujando en los primeros 100 días? Yo no entiendo eso de los 100 días, ni de los 1000 días, ni de los 10 días, porque es difícil evaluar así cuantitativamente a un gobierno. El primer punto que ha de preocupar a un ciudadano es cuál es la naturaleza del gobierno. La naturaleza. Y la naturaleza de una cosa o de un ente, como un gobierno, tiene que ver con las características que hacen que ese gobierno sea ese gobierno y no otro gobierno. Esa es la naturaleza. A eso llamamos naturaleza. Sus propias características. Exactamente. En el caso de un gobierno, el tema es, ¿y para quién trabaja el gobierno? Eso define su naturaleza. Ningún gobierno gobierna para todos. No, eso no. ¿Para quién trabaja este gobierno? Esa es la pregunta política que hay que hacerse. De eso depende su naturaleza. Veamos, ¿este gobierno trabaja para la gente? No. No. ¿De qué tema? Y no estoy hablando del pueblo. Pueblo es una categoría política diferente a la categoría antropológica gente. Este gobierno trabaja para la gente, no. ¿Y por qué? Es que ni piensa, ni inicia, ni realiza las transformaciones que la sociedad necesita. No. Calculadamente se habla de cambio. Y una cosa es el cambio y otra cosa es la transformación. Se necesitan transformaciones. Es decir, un gobierno que transforme, que sea subversivo. La gente lo que necesita son transformaciones en su vida. Este gobierno trabaja para la oligarquía tradicional. No, es que no se deja la oligarquía tradicional. Y entonces, a ver, si no trabaja para el gobierno ni para la oligarquía, ¿para quién trabaja este gobierno? Y este gobierno trabaja para la burguesía oligárquica, que es la clase dominante del país. Ese es su servicio. Ahora, cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de una burguesía ascendente. Una burguesía ascendente. Estamos hablando de Alba. Esa es una burguesía en ascenso. Dago, ayer platicando con el ministro de Seguridad decía, mire, a ver, probablemente los cambios estructurales, los cambios en este país, pues obviamente tienen que ser cambios estructurales, y un cambio estructural no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Estamos sentando las bases de estos cambios que necesita el país. Cambios que aparentemente van en la línea de encontrarse con la población, como tú dices. Por ejemplo, en el tema de seguridad, pues obviamente se reconoce de que se va avanzando lentamente, pero se está hablando de una policía que esté más cerca de la gente, de una policía que le resuelva los problemas a la población. Entonces digo, desde ese punto de vista cualquiera podría decir, ¿está trabajando para la población también este gobierno o no? No. Es que si se trabaja para la población hay que hacer transformaciones que transformen la vida de las personas de manera favorable para la vida de las personas. Este gobierno necesita de manera mortal el bipartidismo. El bipartidismo. Es decir, el acuerdo político fundamental entre Arena y el FMLN. Pero no se puede. Ojo, no se puede. Esto es un problema que tiene raigambre en la crisis estructural de este país. Ahora, este gobierno trabaja con otro objetivo, es que la gente no haga política. Por favor, capturen lo que está en el centro de esta reflexión. Ok. Vamos a escuchar a Juan Ramón Medrano sobre este tema. Bueno, primero decirte que efectivamente la evaluación inicial que hizo la prensa gráfica, de la que hemos todos hablado, tiene una característica y es de que salen bien ponderados dos expresidentes y sale muy bajo el actual presidente. La primera explicación es obviamente que los dos expresidentes que salen muy bien evaluados eran y siguen siendo comunicadores. Y Salvador no es comunicador, primer elemento, ¿no? Incluso, digamos, la propaganda, la publicidad que tenían
gobiernos estos anteriores tenía una calidad y la actual tiene otra calidad que no convence, por cierto, ¿verdad? Es el primer elemento. Segundo, en relación a la mina, a la que hacía referencia Francisco, que el paquete fiscal, efectivamente yo creo que lo lógico o deseable hubiese sido un acuerdo de nación en relación al problema fiscal, pero eso ¿cuánto nos iba a llevar? 6 meses, un año, varios años, y este gobierno tiene que funcionar. Entonces, pudo más la urgencia que la necesidad estratégica y aprobaron rápido ahí un paquete fiscal que, por cierto, no les va a dar todo lo que necesitan, sino que muy poco, y les va a traer altísimos costos políticos, pero necesitaban el dinero y por eso lo hicieron. Ahora, ¿este es un gobierno de continuidad? Sí y no. Continuidad en los proyectos sociales, indudablemente. Ahora, este es un gobierno que se diferencia de gobiernos anteriores que se han calificado y se han insinuado muy cerca de la oligarquía. Me gusta este análisis que está haciendo Dagoberto. ¿Por dónde va este gobierno, no? A ver, ¿se diferencia o no se diferencia de otros gobiernos, Juan Ramón Medrano, este gobierno de Salvador Sánchez Serén? ¿O se le parece al gobierno, para decirlo con nombre y apellido, de Francisco Flores? ¿Se le parece al gobierno de, no sé, ¿no?, de Tony Saca? Mira, en 100 días no vamos a ver cuál es la diferencia. Yo esperaría que sí se diferenciara en positivo, no en negativo. Obviamente no en el sentido de que haga las transformaciones que van más allá de su fuerza real. O sea, este gobierno necesita tener buenas relaciones con Estados Unidos porque está en la remesa, necesita tener buenas relaciones con la gran empresa privada porque si no invierten y le hacen el vacío, pues va a pasar lo que pasó con el gobierno de Duarte. O sea, necesita realmente el oxígeno del capitalismo, para hablar en palabras de Dagoberto, ¿verdad? De que dice que está en función de la oligarquía, efectivamente necesita convivir con la oligarquía financiera. No lo dijo. Necesita no lo dijo. No lo dijo, pero ese es el análisis, ¿no? Correcto. Necesita estar en convivencia con la oligarquía, con el gran capital, en convivencia con el capital emergente, ¿verdad? Puede ser Arma Petróleos, puede ser el capital árabe. Necesita estar en buenas relaciones con Estados Unidos, pero necesita también abrir relaciones con otras fuerzas políticas, económicas y sociales a nivel nacional y a nivel internacional sobre todo. Eso es lo que yo esperaría que hiciera realmente este gobierno, porque en 100 días todavía no se puede saber hacia dónde va. Y sí y no continuidad porque Salvador fue vicepresidente, pero era ministro de Educación, nada más. Y el que gobernaba era Mauricio Funes. Hoy no, hoy tiene toda la piedra, hoy tiene que resolver todos los problemas del país, incluyendo del que vamos a hablar despacio, que es el de seguridad pública. Hagamos un poco de memoria sobre eso, sobre cómo han venido manejándose algunos gobiernos y cómo se han planteado programas o políticas sociales, digamos, más cerca o más lejos de la gente, ¿no? No recuerdo en cuál de los gobiernos de Arenas implementó, por ejemplo, escuelas saludables. Creo que fue en el gobierno de Elías Antonio Saca. Armando Calderón, o algo así. Entonces, ahí de repente, cuando se instala, por ejemplo, el FOSalud, que es un impuesto, digo, que todos sabemos. A ver, ahí aparentemente hay un quiebre de un estilo de gobierno con los anteriores, aparentemente digo, ¿no? Se profundiza más en el área social cuando se comienza la inversión en programas como los paquetes escolares, cuando se habla de el vaso de leche, cuando se habla de los uniformes, los zapatos, etcétera, la pensión del adulto mayor. Entonces digo, no es esto, no marca esto una diferencia entre unos gobiernos y otros. Pero es que eso es un estilo distinto. Pueden ser estilos distintos, pero no estamos hablando de que esos son cambios estructurales. Simplemente son planteamientos de uso de recursos de A, B y E. Algunos tienen efectivamente algún mecanismo que estructuralmente resuelve algún pequeño problema, pero la mayoría de ellos son, por ejemplo, el vaso de leche, en la medida que no esté conformado en toda una reforma educativa, que los muchachos realmente tengan vitaminas, alimentos, salud, que sus padres tengan empleo. Es decir, es un tema bastante más complejo que decir voy a hacer el tipo del vaso de leche. Entonces, yo creo que Dago está yendo, creo yo, haciendo un análisis de un fenómeno de transición entre lo que él le llama una burguesía y otra burguesía. Es decir, una burguesía, para usar sus términos, de que es la que venía y una que está surgiendo a través del ALBA. Entonces,
Al parecer el gobierno se está inclinando hacia ese proyecto, es decir, una sustitución para otra. Y lo hemos visto en casos bastante concretos, por ejemplo, esta famosa discusión del Canal 11. Eso es un ejemplito chiquito del conflicto entre los dos grupos y que el gobierno potencia a un nuevo grupo y no al viejo grupo. Eso para mencionar un pedacito. Y hay otras áreas donde se están dando todos estos fenómenos. Entonces, es probable que lo que estamos viendo nosotros es esa no resolución de ese gran conflicto que se está manifestando en la inacción del gobierno, pero más importante, en la no generación del acuerdo bipartidista que ya mencionaba también Dago. Es decir, para mí, si queremos vivir en este país como nación, con una esperanza hacia las futuras generaciones, necesitamos saber que los dos grandes partidos no se van a destruir entre ellos y no pretenden destruir un sistema en el que nosotros queremos vivir. Pero si hay esa duda, donde hay un partido que se le visualiza antisistema, o por lo menos no se plantea como un partido de sistema, y hay otro que está tratando de defender X sistema, entonces ese planteamiento, ese conflicto nos lleva a muchas incertidumbres en el largo plazo y tiene implicaciones importantes en las inversiones. Por ejemplo, va a ser difícil ver inversiones de largo plazo, porque mientras haya duda de para dónde realmente va el país, hacer una inversión que le retorne 20 años después o 30 años después son decisiones muy arriesgadas en una sociedad que no ha definido ese proyecto de largo plazo. Ahora, los principales sensores de que si un país camina bien o camina mal son precisamente las grandes inversiones, ¿no? De alguna manera, digo. Dago sé que va por otro lado. Dago dice, el principal sensor, sin duda, desde el punto de vista de Dago, me imagino, el principal sensor es si el país camina bien o camina mal, es cómo se encuentra la población, ¿ya? Cómo la población percibe el gobierno. Pero si hablamos de confianza, entiendo que Óscar Ortiz, recientemente vicepresidente de la República, dijo, bueno, va en camino cerca de 1.000 millones en inversiones. Entonces significa nadie va a invertir, por ejemplo, un grupo como Avianca, ¿no?, que va a hacer una inversión millonaria en el aeropuerto, no va a invertir si no tiene confianza en este gobierno, o tiene demasiada confianza en este gobierno desde el punto de vista Pero es que hay un problema, Romeo. Es decir, aquí es increíble, el inversionista extranjero tiene mejor protección que el inversionista local. Por eso muchos inversionistas locales no son la misma regla. ¿Es la misma constitución? No, pero hay tratados específicos que protegen a los extranjeros. El local solo tiene la ley local y la forma en que se aplica la ley local no le da garantía de seguridad a los inversionistas. Si no, vea todas las discusiones en los impuestos que se están discutiendo porque Hacienda cambió las reglas. Es decir, hay una cantidad de cosas que creo yo que vale la pena sentarse, conversarlas y llegar a acuerdos operativos, pues. Ok, podemos hacer una ronda breve, Dago, antes de ir a la pausa comercial. A ver, te escucho nuevamente tu opinión. Estamos hablando de la realidad. Y vos siempre debes de saber que la realidad es una presa huidiza. Y llamamos realidad a la autonomía e independencia de las cosas con respecto a lo que vos pensás de ellas. Esa es la realidad. Por eso realidad es todo aquello que se resiste. La realidad no depende de lo que uno piensa. Ahora bien, pero hay una clase de realidad que se llama la realidad histórica. Esta es diferente, porque la historia la hacemos nosotros. Mira qué diferencia. Pero lo que no hacemos son las circunstancias dentro de las cuales hacemos esa historia. ¿Ves que no es fácil? Ahora bien, aquí estamos hablando del gobierno. Pero no estamos hablando del Estado. Claro, el gobierno cambia sucesivamente cada 5 años. Y en cierto modo, un gobierno es diferente a otro en la medida en que cambian los grupos humanos que son los que administran la política del Estado. Los grupos humanos. Escucha bien esto, por favor, porque es la diferencia entre un gobierno y un Estado. ¿Cuál es uno de los puntos de origen de la crisis histórica de nuestro país? Que es de lo que estamos hablando. La crisis del Estado.
como tal. La crisis del Estado. El problema es que el ser humano no mira al Estado. El ser humano no sabe dónde está el Estado. El ser humano sabe quién es el presidente y quién es el ministro de tal cosa. Pero, Algunas veces quién es el ministro, algunas veces, pero ¿no? O algunas veces quién es el diputado que lo representa. Y el Estado, eso no se mira. Y esa es la clave. Ok, vamos a hacer la pausa cuando regresemos, Juan Ramón. Que ese enfoque es interesante, ¿no? Entonces, el análisis puede estar equivocado cuando analizamos los primeros 100 días del gobierno. Hay que analizar el Estado como tal y cómo se ha venido desempeñando el Estado, ¿no? Cómo se fortalece o se debilita el Estado con las medidas que se toman o con las acciones que hacen no solo los partidos políticos, porque cuando hablamos del Estado, la responsabilidad de que esto camine bien o mal no solo es del gobierno, es del Estado como tal, según te comprendo. Sí, sí. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Eso cuesta siempre. Reporte del tráfico. Vamos al reporte del tráfico vehicular con Francisco Godoy. Rápidamente, Francisco, adelante, te escuchamos. Estamos ubicados en la autopista hacia Comalapa. Vamos a ver de inmediato el carril que va hacia el occidente, es decir, hacia Comalapa. Justo estamos muy cerca de un cementerio por acá y también cerca de la entrada hacia los planes de Renderos. El carril que va hacia el occidente podemos apreciar en este momento, no hay problemas para circular sin ninguna dificultad. Donde hay complicaciones para transitar es el carril que va de oriente a poniente sobre la autopista hacia Comalapa, es decir, el carril que de Comalapa conduce hacia San Salvador, hacia el sector de Rancho Navarra. Podemos apreciar larga fila de vehículos a esta hora de la mañana y es el comportamiento del tráfico normal en este sector. Por lo tanto, si usted está en casa y está en sintonía de Hechos AM, pues recuerde que aquí está complicado, tiene que buscar, por lo tanto, vías alternas. Ese reporte entonces, Romeo, del tráfico vehicular, regreso contigo. Muchas gracias, Francisco Godoy, por el reporte del tráfico vehicular. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Juan Ramón, nos quedamos pendientes contigo, ¿no? Sobre esta discusión sobre este planteamiento, mejor dicho, que estaba haciendo Francisco Bertrán Galindo y Dagoberto. Mira, yo creo que el punto central, incluso en las campañas anteriores, más que la última, en las campañas, sobre todo cuando ganó Mauricio Funes, era democracia versus socialismo del siglo XXI. Yo creo que esa discusión está zanjada. Sánchez Serén dijo que iba a respetar las reglas del juego democrático y realmente eso está haciendo. Quizá la excepción es esto del canal 37 al 11, ¿no? O sea, ahí hay una, digamos, una situación de irrespeto a las reglas, pero en general yo estoy de acuerdo. O sea, desde el punto de vista negativo para los, digamos, más radicales, el FMLN pues se pasó al lado del capitalismo. Desde el punto de vista positivo para la empresa privada, para el pensamiento democrático, es el FMLN es parte del establishment, es parte de todo el sistema democrático en el cual las reglas del juego están claras, ¿no? Respetar la propiedad privada, respetar las elecciones libres y democráticas, respetar la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Creo que en ese contexto podemos discutir entonces ya la coyuntura en sí. Para mí de que lo que le hace falta al gobierno es delinear claramente hacia dónde vamos, cuál es el rumbo del país. ¿Tú no lo percibes tampoco? No lo percibo todavía, han dado algunas pinceladas concretas con lo de los más de 1.000 millones de inversión que dijo el vicepresidente Óscar Ortiz, con lo de policía comunitaria que esperaría que fuera otra cosa más integral y bueno, por milenio, etcétera. El presidente Sánchez Serén dijo de que él iba a gobernar con transparencia, honradez, honestidad y eficiencia. Yo creo que le debería de agregar un elemento que todo el mundo está pidiendo, que es austeridad. Sobre todo en un momento de crisis debe haber austeridad. Y creo que si hay un gobierno que puede mostrar austeridad en función de mejorar su cara, es este gobierno. Algunos incluso compararon al presidente Sánchez Serén con el presidente de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo sencillo, humilde, austero, popular incluso. Creo que Salvador podría hacer eso. Habría que esperar entonces cuáles son digamos, los lineamientos principales o generales en cada cosa. Ahora, pero como vamos a discutir un poco en relación al gobierno y al Estado, efectivamente claro, el punto en esto es
de que el Estado salvadoreño comenzó a caminar o a transitar por una democracia a partir de los acuerdos de paz. Lo que pasa es que ahí hay mucha tela que cortar, la parte económica, la participación social, todo eso quedó prácticamente anulado cuando se anuló el Consejo que no se conformó y no funcionó. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es de alguna manera consolidando los acuerdos de paz y de alguna manera ampliando los espacios democráticos que se ganaron con los acuerdos de paz. Es decir, la participación política de la oposición, que en este caso ha funcionado también, que el FMLN ya ganó 2 veces, ¿no? Con Funes y con Sánchez Serén. Esa es mi primera percepción. Ok, Francisco Bertrán Galindo, a ver, hablemos sobre este tema. Yo creo que usted tiene razón, o lo dijo Dagoberto, mire, los gobiernos son transitorios, ¿no? 5 años y no se sabe quién va a ganar las próximas elecciones. Es decir, en ese sentido se plantea una especie de incertidumbre, ¿no? Porque viene otro gobierno y puede cambiar las reglas del juego. Por eso es que es importante hablar de la institucionalidad y de las instituciones democráticas del Estado como tal. Y ahí no sé cuánto participan o cuánto, qué tan comprometidos están los partidos políticos, porque muchas veces los partidos lo que hacen es torpedear los gobiernos en turno, ¿verdad? Y se les olvida que esta cosa es más grande, que no es un gobierno, sino más bien un Estado. Bueno, pero esto responde a una cultura histórica del Salvador. Yo tengo la tesis que el grave problema del Salvador es que cada cambio de modelo de sistema ha tenido el grave problema que no se implementó a profundidad. Ni la colonia logró profundizar el tema del cambio de colonia a la sociedad indígena, ni la revolución o a la reforma liberal, como se les quiera ver, logró realmente hacer desaparecer los conceptos de la colonia. Y los sucesivos cambios que se han venido dando, la generación militar con un concepto socialista de los años 50, o ahora que estamos en una discusión de un socialismo distinto, en ninguno de estos se ha generado el diálogo, el convencimiento o la superposición completa de uno sobre otro. ¿Y eso qué genera? Que al no existir mecanismos que liberen presión, cada cierto tiempo El Salvador explota en un conflicto social de magnitudes importantes. Y lo podemos ver en la historia, serán 50, serán 60, 70 años, pero eso sucede. Aquí estamos en una coyuntura que si la manejamos bien puede ser la solución del Estado, como lo dice Dagoberto, pero para eso tiene que suceder algo que es importante, y es que los salvadoreños y obviamente los que están en la política y los que están en las zonas donde pueden influenciar más, lleguemos a un acuerdo de qué Estado queremos. Es decir, qué Estado somos o hacia dónde lo queremos llevar. En la medida que lleguemos a ese acuerdo, que es importantísimo, con las características sean, porque creo que aquí no hay que, bueno, no hay que prefijar. Ese consenso creo que ya está, es un Estado democrático. No. Ese es un gravísimo error pensar eso. Si es que el conflicto está puesto allí, y por eso es que el país no resuelve los temas. El tema de seguridad, yo le puedo decir, el tema de seguridad ha estado resuelto hace años. Si hubiera habido un acuerdo de la sociedad, está hablando de la sociedad política en relación al método para resolver el problema, comenzando inclusive por el diagnóstico del problema. Pero si un grupo político le plantea que el problema del delincuente es que la sociedad es marginadora, la sociedad no le da espacio, la sociedad es excluyente, la sociedad, entonces resulta que el delincuente es víctima de un sistema. Y al ser víctima del sistema hay que protegerlo. Entonces viene todo el concepto que se le deben llamar garantista de los delincuentes en detrimento de la víctima. Bueno, esa discusión desafortunadamente no se tuvo a profundidad, debió tenerse a profundidad, porque si nos vemos que el delincuente es víctima del sistema, la única solución es cambiar sistema. Pero entonces pongamos las cosas sobre la mesa, planteemos lo que hay que discutir. Entonces, ese tipo de pláticas no se están dando. Y a mí me parece que es una lástima que los tanques de pensamiento de la izquierda y los tanques de pensamiento de la derecha y los operadores importantes de la izquierda y los operadores importantes de la derecha no se tomen el tiempo de ese tipo de conversación. Entonces, claro,
todo problema de seguridad va a tener problemas. Porque si se usa mucha fuerza, violación de los derechos humanos. Si se hace poca fuerza, no, este es un Estado garantista. Entonces, ese tipo de cosas, y solo estoy hablando de seguridad porque digamos que es el área donde... Dice el Consejo Nacional de Seguridad, ¿va más o menos en la línea de lo que usted está mencionando? Mire, todas estas cosas, si no son cuestiones reales y operativas, son paja, vaya, para decirlo en salvadoreño. Ok. Dago. Mira, es que nosotros hemos de aprender a pensar que la clave de las cosas no es lo que se mira. La clave de las cosas no es lo que se huele ni lo que se oye. No. La reflexión ha de abordar una serie de problemas que aquí con Chica hemos dicho son metafísicos. Es decir, problemas de esencia. Esencia. Para no quedarse en la superficie. Ejemplo, ¿el problema son las reglas o es el juego? ¿Ve? Esta constitución del país contiene las reglas. ¿Y el juego? El juego está contenido en la Constitución. ¿Es el juego o los jugadores? Brillante. El juego no está contenido en la Constitución. El juego se desarrolla todos los días en el seno de la sociedad. Estas son, sin embargo, las reglas del juego. Esto quiere decir que todas las personas que vivimos en este territorio somos jugadores. Que jugamos un juego. Ahora, ese juego... Sí, pero espérame, en un juego hay un perdedor también, ojo, ¿no? Y cuando un perdedor, cuando alguien gana y otro pierde, entonces comienza a hablarse de descenso, comienza a hablarse también de obstáculo, comienza a hablarse de otros aspectos menos de democracia. Comienza a hablarse de atropello cuando pierdes un juego. Exactamente. ¿A dónde están las reglas de ese juego? Es esto. Pero ocurre que el mismo juego estipula que estas que son las reglas del juego no deben ser las reglas que regulen el juego. Mira qué complicado. Es como cuando vos ves un partido de fútbol. El juego que se está realizando es el que están realizando los muchachos que están corriendo en la cancha detrás de la pelota. No. El juego que se está realizando es un juego millonario donde están los grandes contratos de las televisoras. Y ese juego lo miran los espectadores. El juego se convierte en un instrumento. Es que el juego es la esencia. Ahora bien, en este mundo nuestro, ¿podemos cambiar el juego? No. Y es el juego el que hay que cambiar. Cuando hablamos del Estado, hablamos del juego, hablamos del sistema. ¿Yo puedo cambiar el sistema? No. Y en mi país se debe cambiar el sistema, eso es lo que hay que cambiar. Oírlo nada más. Lo que dice el artículo 248, inciso cuarto, mira qué mágico. Dice, en ningún caso podrá reformarse los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno. Claro. Ahora, y eso es incorrecto. ¡No, hombre! Es que si la Constitución defiende las reglas, defiende un orden determinado. Si yo hago una revolución como revolucionario, yo pongo en la Constitución la defensa de la revolución. Pero a este gobierno lo que se le está pidiendo, por lo menos del grueso de la población, no es que cambie las reglas del juego, es que funcione. Simplemente la gente lo que quiere es ver menos homicidios, menos extorsiones, lo que quiere ver es más fuentes de trabajo, menos gastos de parte del gobierno, más inversión en salud, vivienda, educación. O sea, aspectos más prácticos. Aspectos prácticos concretos del día a día, porque la gente vota por el que le resuelve y vota en contra del que le resuelve. Así de concreto. Ese es el punto. Y entonces, hay elementos concretos. O sea, dicho de otra manera, ¿te parece? No sé si la figura te va a parecer. Hagamos algo más superficial y no nos vayamos a lo profundo, ¿no? Porque de todas formas en lo profundo discutamos lo profundo, que eso nos va a llevar varias décadas, pero concretemos lo inmediato, porque eso es lo que a la gente le está afectando. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Lo inmediato. En más o menos 6 meses vamos a tener elecciones. ¿Y esas elecciones qué hacen? Distorsionan siempre la realidad política nacional. ¿Qué es lo que pasa? Mira, acaba de ver un foro de CNN en español, en donde hubo empresarios de alto nivel, y uno de ellos dijo, es que uno de los graves problemas que tenemos nosotros es la polarización política.
Y la polarización política precisamente tiene coyunturas concretas de elecciones tras elecciones tras elecciones. Y en esa polarización política la gente de los partidos políticos tiene adeptos. O sea, en estas elecciones pasadas vimos cómo se alineó todo el mundo, hasta los grandes medios de comunicación, los grandes empresarios, las grandes gremiales, ANEP, ¿sabes? Tomaron partido. ¿Y qué pasó? Es que, mira, lo que pasó eso es es interesante, Juan Ramón. ¿Es polarización política o es simplemente no saber administrar las diferencias que establecen o que son producto de las reglas del juego? Te doy un ejemplo. Yo no sé si se sobredimensiona esto de polarización política. Cuando tú, por ejemplo, pones sobre la mesa la discusión de una reforma fiscal o de aprobación de bonos en la Asamblea Legislativa o préstamos, pues obviamente hay dos caminos. Uno es, logras el consenso y la otra es, pues logras la mayoría, ¿no? Simple, que eso lo establecen las reglas del juego. Cuando eso sucede, cuando sucede lo segundo, la gente comienza a hablar de polarización política cuando en realidad es parte de lo que está planteado en las reglas del juego. No sé si al final se magnifica este discurso que es simple y sencillamente algo que está planteado en la Constitución de la República, la mayoría simple. Mira, al final lo que yo siento es de que más que la discusión que está planteando Dagoberto, lo que hay es un interés superficial político partidario. O sea, efectivamente se ha perdido esa discusión que era el FMLN histórico de cambiar las reglas del juego, de cambiar el sistema, y nos hemos ido a intereses más mundanos, más de un grupo económico versus otro grupo económico, pero dentro de las mismas reglas del juego capitalista. Eso es lo que estamos teniendo en gran medida. O sea, que en otras palabras, tanto el FMLN se oponía a Arena porque electoralmente le traía réditos, como Arena se opone al FMLN porque electoralmente también le trae réditos. Yo esperaría que por lo menos hubiera un acuerdo mínimo de gobernabilidad política, un acuerdo mínimo del proyecto fiscal y un acuerdo mínimo de seguridad pública o ciudadana. Con eso comenzaríamos a cambiar. Termino con esto. ¿Y se puede lograr ese acuerdo mínimo cuando, por ejemplo, se plantea la reforma fiscal, ahora lo voy a poner otra vez de ejemplo, la reforma fiscal y de repente se está discutiendo en una mesa tratando de lograr esos acuerdos mínimos y se aprueba en la Asamblea Legislativa? Es que donde viene otra vez la discusión que Dagoberto planteó es precisamente en eso. Hubo un pequeño o gran cambio de acuerdo a los análisis en la firma de los acuerdos de paz. ¿Pero por qué? Porque hubo dos fuerzas confrontadas con un concepto de sistema diferente. O sea, los acuerdos de paz fue el acuerdo del FMLN versus el gobierno de aquel momento, porque cada uno quería transformar el sistema a su manera, el FMLN, y el otro mantener el sistema. Entonces, después de esa reforma no ha habido otro cambio estructural. Entonces estamos dentro de una situación de reglas del juego que fueron mayoritariamente capitalistas. Entonces, mientras eso no pase, vamos a tener aquí a dos jugadores que son como, la cara de la moneda de uno y de otro. Ambos tienen intereses similares y ambos funcionan con las mismas reglas del juego. Sí, pero yo ahí quiero ser enfático en el tema. Coincido con que había una constitución preexistente, se acordaron unas modificaciones que no fueron al fondo en el concepto del FMLN. Pero yo creo que si se va a mantener esa tesis del FMLN o de los movimientos más de izquierda en este sentido, pues hay que ponerlo sobre la mesa. Pero lo que no podemos seguir es discutiendo con eufemismo. Es decir, planteando que yo soy democrático, pero realmente no quiero ser demócrata, en el sentido liberal de la palabra estoy hablando. Entonces yo creo que es importante que como Estado, como nación, podamos definir, bueno, esta es la democracia que estamos buscando y esta es la que vamos a respetar. Porque es que mientras eso no Pero sabiendo que esa democracia se administra con diferencias también y que no necesariamente significa si el tema acuñar el discurso de polarización de un gobierno que no escucha, el etcétera, problema ¿no? lo tenemos. Yo sostengo que este país debería volverse bipartidista. Eso implica cambiar las reglas de las elecciones. Pero, por ejemplo, el problema es cómo trabajan los partidos rótula. ¿Trabajan por ideología o trabajan por dinero? Si cada gobierno para generar gobernabilidad tiene que hacer un acuerdo con un partido pequeño a través de sobres o maletines negros o lo que sea, ahí estamos corrompiendo la democracia. Y si eso lo ha hecho, por ejemplo, así fue como consiguieron la mayoría para la reforma fiscal, andamos mal. Porque el presidente Sánchez Serén habló que ese tipo de cultura de los gobiernos pasados ya no iba a seguir. Entonces, ¿cómo fue que gana el respaldo esto? Porque ellos estaban de acuerdo con la reforma fiscal. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ahora, yo creo que esto es un tema coyuntural y yo creo que hay que plantearlo. Perdón, Francisco, yo lo que quiero nada más es introducir un elemento nuevo.
siempre estamos de acuerdo, creo que los tres estamos de acuerdo que estamos dentro de las reglas del sistema democrático o capitalista, como lo queramos llamar. Pero de algo se tiene que diferenciar uno de otro. La derecha se diferencia de que pone énfasis en la macroeconomía y en el interés del desarrollo de la empresa privada, y la izquierda pone énfasis en los proyectos sociales. Entonces el FMLN, de alguna manera, es continuidad porque Funes implementó proyectos sociales importantes y su clientela político-electoral del FMLN va a depender de los proyectos sociales que implemente. Pero tampoco pueden descuidar la macroeconomía, por que es la supuesto que generadora no, de empleo. por supuesto que tiene que haber un acuerdo de un pacto de gobernabilidad en el país, pero ellos necesitan fondos para implementar en función social. ¿Para qué? Para ganar las elecciones ya dentro de 6 meses y dentro de 3 años y dentro de 4 años. Esa es una realidad inmediata que es lo que mueve en gran medida el día a día de los partidos políticos. Vamos a hacer la pausa, Dago. Vale. Guárdate porque te voy a tener que interrumpir de todas formas en 10 segundos, así es que mejor hagamos una pausa y cuando regresemos te escucho. No hay problema, claro. Volvemos. Bueno, dejé a Dago pendiente, ¿no, Dagoberto? Es que es conveniente saber que el FMLN no existe. El FMLN como frente guerrillero murió antes que firmáramos los acuerdos de paz. El FMLN era un acuerdo político, una alianza. Y una alianza es un acuerdo político con cemento político. Y una unidad es un acuerdo político con cemento ideológico. ¿Ves? Ese acuerdo se agotó antes que firmáramos los acuerdos de paz. Ahora bien, el partido político que se llama FMLN tampoco existe. Tampoco existe. Entonces tampoco existe Arena. En el sentido de que... Dagoberto, no tampoco es existe el PDC o el PCN. Es que existen porque son personas jurídicas. Personas jurídicas, tienen una existencia legal. Todo partido es una persona jurídica. Pero estamos entendiendo el partido aquí como organización política. En el caso del FMLN no está integrado por militantes. Militantes, no. Sino por clientes. ¿Algún partido está integrado por militantes? No, en este momento no. En este momento no. Pero en el pasado sí. Partidos como el Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, una organización política, ¿no? La Unión Nacional Opositora, de gran follaje. Pero ese partido hacía política. Ahora hay una contradicción contemporánea, en donde eso que se llama partido político no hace política y no está integrado por militantes, sino por clientes. Clientes. Eso es fundamental entenderlo, para entender cómo funciona eso. Dago, nos vamos con la radio, ¿te parece? Sí. Con la radio 109, Va. ahí está, por supuesto, Tony Cabezas está listo. Exacto. Puma Máxima, con su promoción aditiva Te Gana, presenta. Vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109. Tony, fiesta, saben que la radio está de aniversario, ¿ya? Sí. La 109, bueno. ¿sí? 102.9. Por eso es que ahora están en familia ahí, ¿verdad? Invitados de la casa. Sí, hola Dagoberto, qué gusto saludarlo. Nos seguimos viendo, jodido. No te me escapas, decirle, no te me escapas. Un saludo también al doctor Bertrán Galindo y a Juan Ramón Medrano. Gran Buenos gusto, amigos. Tony. Gracias. Felicidades, felicidades. La radio está celebrando 18 años el día de hoy. Mira, Mayoría de edad. qué bueno. A ver, y le hemos estado preguntando a la gente, a las audiencias, a la familia, ¿qué recuerdan? ¿Qué era lo bonito de cumplir 18 años? Me interesa saber la opinión de Dagoberto. A ver, ¿qué recuerda de cuando cumplió 18 años? La cédula. Exactamente, el documento, ¿no? La cédula era un pequeño librito donde uno se convertía en súbdito del Estado. Mira, súbdito del Estado. Doctor Francisco Bertrán Galindo, ¿qué recuerda usted en sus 18? Dos, uno es la graduación de Y bachiller. la primera, digo. No, y la cédula, coincido cédula. con Dagoberto. Yo recuerdo haber ido a sacar Yo esa pensé cédula que con la gran primera ilusión. novia iba a decir. la No, primera, eso fue mucho antes. Eso fue un poco antes. Juan Ramón.
Bueno, la verdad que yo lo que más recuerdo es la entrada a la universidad, porque realmente ahí me transformó la vida, porque cuando entré a la universidad conocí a gente como Dagoberto, por cierto, que ya estaban ahí, a Sáenz Varela, a una serie de amigos que realmente me indujeron, me llevaron por el mal camino de la guerrilla. No, obviamente querían cambiar el mundo. Obviamente ahí me politicé y realmente cambió mi vida a partir de la entrada a la universidad. Tenía 18 años. Qué bueno. Bueno, Tony. Están con nosotros Marco Molina, director ejecutivo del Grupo Radial Samix, y Johnny Benítez, también director de mercadeo del grupo. Pues Mira, estamos Marco, en familia. Marco, ¿qué recuerda de sus 18? Pues ya que estamos hablando de los 18. Igual, el ir a sacar a la alcaldía el documento, de la San cédula. Salvador, la cédula. Un saludo a todos tus invitados, un saludo especial para ti. Ah, bueno. Y Johnny Benítez. Yo de la cédula no me acuerdo, fíjate. Cuando yo era un carnet. La cédula fue mucho antes, ¿no? Mucho antes, seguro. Hoy resulta que es tierno. Somos contemporáneos, Romeo, no seas mentiroso. Un abrazo. Johnny. Bueno, buenos días, un saludo para todos. Justamente mis 18 años coincidieron con la inauguración de dos proyectos del grupo, que era la radio de San Miguel, la Caliente, y posteriormente fue la de Santana. Entonces quizás es lo que más me marcó a mí a los 18 años. A ver, quiero aprovechar este contacto, Romeo, para que Marco, como director ejecutivo, nos comente, bueno, son varias estaciones del grupo. Mira, ¿cuáles son los proyectos que vienen? Solo quería decir, resaltar algo antes, ¿no? Nosotros tenemos una buena relación, una magnífica relación con la Radio 102.9. De hecho, este enlace lo reafirma, pero además tenemos una alianza, y Marco lo sabe, y Johnny también lo sabe, con el grupo Samix. Un resumen de esta entrevista pasa en varias de las radios del grupo Samix, ¿sí o no? Sí, Johnny, claro. Marcos. Esta relación que comenzamos ya hace varios meses, pues ha rendido sus frutos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista informativo, y esto amplía toda nuestra gama de productos que como Grupo Radial Samix tenemos. Es para nosotros de mucha alegría estar en constante innovación. Se dieron cuenta que Astral emigra ahorita al mundo. Nos vamos a un formato digital completamente, con una radio, la verdadera y primera radio en línea de El Salvador. Y luego vienen proyectos interesantísimos, proyectos informativos que vamos a estar conversando durante toda la mañana. Qué bueno. Bueno, yo espero que me den un pedazo de pastel en la noche que llegue al panel del jueves, por cierto. Aquí va a ver, Juan Ramón. De todos los que le llegaron a Tony, porque Tony estaba cumpliendo años ayer, y le llegaron como 5 pasteles y no creo que se los haya terminado. No, aquí hay... Tiene que guardar ahí algo. De verdad, yo creo que es importante destacar tanto Dagoberto, el doctor Bertrán Galindo, Juan Ramón, ellos emiten opiniones, ¿verdad? Y son parte de los panelistas invitados que vienen acá. Yo quiero destacar que vienen de todos los colores, olores y sabores de la política. Y lo importante es que las audiencias puedan pues escuchar todos los puntos de vista y las visiones. Así que son muy importantes sus declaraciones, sus entrevistas, y siempre serán bienvenidos. Tony, nada más recordar, doctor. Desearle suerte. Yo no supe que cumplió años. 25 años, ¿verdad? Es que lo que pasa es que Tony, no, es que mire, ya la edad de Tony no se dicen. Se mantiene lo más ocultamente posible, ¿no? Por eso es que no se da cuenta. 44. Está bueno. Oiga, muchas gracias. Está diciendo que tiene 44, qué barbaridad. Son 44, muchas gracias. Esto ha sido un contacto hoy para celebrar, ¿verdad? No para conmemorar. Sí, no. Y los esperamos aquí, a todos. Bueno, saludos Tony, saludos a Johnny, saludos también por supuesto a Marcos, y quiero decir una cosa nada más, aprovechando también los radioescuchas, recordarlo, ya lo hice cuando comenzamos el primer enlace con Tony. Desde ayer la entrevista de Hechos AM de Canal 12 tiene reprise o tiene repetición, que va a ser de 11 a 12 de la noche, ¿no? Así que para los que se quieran develar, así como Dago, que le gusta estar leyendo mucho, de repente puede estar viendo la entrevista, ¿ya? Viendo la entrevista y por supuesto leyendo su libro favorito. Muchas gracias, saludos para ustedes en la radio. Hasta luego. Gracias, saludos. Feliz día. Bueno, este es un contacto. Puma Máxima, con su promoción Aditívate y Gana, presentó. Pero bueno, son 100 días y alguien dice por ahí, mire, no sea tan duro, ¿verdad? Espere, dele por lo menos un año al gobierno para cuestionarle. Alguien comenzó diciendo, a mí no me gusta esto de los 100 días, decías, ¿no, Dago? ¿No te parece mucho eso? Es que los aspectos... ¿Esa costumbre de evaluar los primeros 100 días? Es que los aspectos cuantitativos de repente pesan menos que los aspectos cualitativos.
Y el país en este momento necesita importante reflexión. Importante reflexión. Y es cierto, lo cuantitativo, la cantidad tiene que ver con la calidad. Pero es que tenemos que hacer una reflexión histórica para entender lo que está ocurriendo hoy. Si no, no vamos a saber. Y se dice, el gobierno no tiene rumbo. Es que es el país el que no tiene rumbo. Volvemos al tema de gobierno y Estado. Claro. Doctor Francisco Bertrán Galindo, ya opiniones finales, ¿no? Estamos cerrando. Es que, vamos a ver, yo creo que 100 días, obviamente, la parte cuantitativa es muy difícil medirla. Pero creo que un gobernante tiene que comprender que hay acciones que atacan la perspectiva, es decir, la percepción, mejor dicho, y hay otras que son de más largo plazo que van a la sustancia. Creo que este gobierno no ha hecho cosas para controlar las ansias de la población en temas tan delicados. Y lejos de eso creo que ha mandado señales en sentido contrario. Entonces, eso es lo que creo que en 100 días uno puede concluir. Ahora, que mejore, que avance, que madure, ojalá, y que tengamos un buen gobierno. Tú mencionabas algo interesante, Juan Ramón, me recuerdo, a propósito del tema de las percepciones, ¿no? Eso puede ser una burbuja. ¿Manejaron bien eso los gobiernos anteriores y este gobierno no lo ha manejado bien? Al final, esperaría que fuera eso, porque yo creo que con sus problemas el FMLN está integrado al sistema democrático salvadoreño, y lo que debe hacer el FMLN simple y sencillamente para mí es dar resultados concretos. Lo más importante, el tema transversal del país es disminuir la delincuencia, darnos la sensación y la realidad de seguridad en el país. Yo eso esperaría. Tiene la capacidad, tiene la experiencia, ojalá que tengan la voluntad de implementarlo. Muchas gracias, doctor Francisco Bertrán Galindo, Dagoberto Gutiérrez también, muchas gracias. ¿Cómo no? Y por supuesto, Juan Ramón, muchas gracias. Llegamos al final, gracias a ustedes por habernos sintonizado, nos vemos el día de mañana. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces, regresamos ya para el cierre de Hechos AM.